Muy buenas tardes, maestra de literatura Ale Ruano. Vengo a presentar nuestro proyecto de literatura. Lo llamamos El avance literario a través del tiempo, nuestra línea del tiempo sobre la literatura. Nuestros integrantes somos Esaúl Cantú Cardona, Gabriel Montes Orozco, Steven Mauricio García Cruz y su presentador Luis Antonio Guerrero Flores. Literatura antigua. ¿Qué es? Se entiende por literatura antigua el conjunto de obras literarias que fueron escritas, aproximadamente entre el siglo V a.C. y el inicio de la Edad Media, cuando se comenzó a gestar la literatura como se conoce, es decir, el arte de la expresión retórica y poética. Literatura griega. ¿Qué es? La literatura griega se refiere a toda la producción literaria que fue escrita por autores nacidos en Grecia, aproximadamente en el rango de tiempo del 2000 a.C. Sin embargo, esta literatura también comprende otras zonas geográficas que recibieron gran influencia cultural de Grecia, y la cual se extiende por todos los periodos hasta la actualidad. Primera etapa de la literatura griega. A la primera etapa de la literatura griega se le conoce como literatura antigua o clásica y data de tiempo previo al año 300 después de Cristo, así que reúne las producciones de mayor antigüedad en griego hasta llegar al auge del Imperio bizantino en el siglo IV. Durante este momento, la literatura griega encamina su producción en tres géneros principales establecidos en la época: la poesía épica, el teatro y la poesía lírica. Principales obras y autores más importantes. Entre los principales autores de la literatura griega podemos resaltar figuras como Aristófanes, uno de los principales escritores y representantes de la comedia griega, así como Eurípides, que trabajará la tragedia, como Sófocles y Esquilo. Asimismo, aparecen otra serie de autores conocidos por sus obras, como lo son Homero, a quien se le atribuyen obras como la Odisea, la Ilíada, himnos y otras obras, además de Hesíodo, escritor de la obra Trabajos y Días, Tegonía, en la cual escribe la genealogía de los dioses griegos, entre otros escritos. En cuanto a la poesía lírica, encontramos autores como Arquíloco, Alcmán, Calino, Safo, Alceo de Mitilene, Acmán de Esparta, Anacreonte, Íbico, Estesícoro, Baquílides, Píndaro, Simónides de Ceos, Tirteo, Minermo de Colofón, Genófades, Fusílides, Teognis, Solón, así como escritores e historiadores como Heródoto y Tucídides. En prosa destaca Demóstenes y Sócrates, Esquines, Iseo y Lisías. La literatura medieval agrupa el conjunto de las producciones artísticas escritas de Europa que data de los 1000 años que duró el medievo, el periodo histórico comprendido entre la caída del Imperio Romano en el siglo V y el descubrimiento de América en el siglo XV, caracterizado por el surgimiento de una sociedad feudalaria. Algunas de las más conocidas obras de la literatura medieval junto con sus autores fueron los siguientes: El maíz de Gaula, de autor anónimo; Beowulf o Beowulfo es un largo poema épico de orígenes anglosajón y autor desconocido cuya fecha de composición es desconocido. El cantar de Ronald, titulado de Chanson de Ronald, es en su francés original. Es un poema épico, miles de versos de largos compuestos finales del siglo XI. El cantar del mío Cid, otro cantar de gesta anónimo inspirado en los últimos días del Cid campeador. El caballero castellano Rodrigo Díaz vivía. Se conservaba una versión alrededor del año 1012. 1012. La literatura renacida se desarrolló en Italia durante el periodo del Renacimiento entre los siglos XV y XVI. Formó parte de una revolución intelectual que buscaba promover la renovación de la cultura, el nuevo compuesto de humanismo y la influencia de las inversiones de la época, como la imprenta que
permitió la difusión del en 1492, durante el auge de esta corriente literaria, se produjo la invasión de América por parte de los españoles. Este acontecimiento impactó de los ideales del movimiento, reforzando el concepto humanismo y sobrevalorando a la razón por sobre la fe. Los escritores del Renacimiento lograron difundir sus ideas e incorporar nuevos conocimientos como idiomas y valores a medida de viajaban por Europa. Este cambio en el aprendizaje, que pasó de depender de toda sabiduría proviene de la Iglesia a desarrollar el entendimiento y la razón, exacerbó el aprecio por el individuo humano. Este concepto fue representado por el movimiento del humanismo. La literatura renacentista se caracterizó por enfatizar temas como amor, naturaleza y mitología. El amor fue el eje central de la poesía lírica, que deja de lado a Dios como centro y reconoce a la mujer como objeto de admiración. La naturaleza fue idealizada por su gran belleza y por los sentimientos que generaba su gran magnitud y perfección. La mitología fue un tema reiterativo a través de los personajes más destacados de la antigua Grecia. La literatura renacentista significó el regreso del estilo clásico del aprendizaje que, en gran medida, había sido ignorado durante la Edad Media porque la mayoría de los escritores glorificaban a la Iglesia Católica y sus enseñanzas. Entre los principales representantes de la literatura renacentista se destacan Dante Alighieri. Fue un poeta italiano que se destacó en particular por una de sus obras, considerada fundamental para la transición del pensamiento medieval al renacentista, que fue la Divina Comedia. Jean Molière fue un dramaturgo y poeta francés considerado uno de los mejores escritores de la literatura universal. Una de sus principales obras fue Tartufo. Nicolás Maquiavelo fue un diplomático, filósofo, político y escritor considerado el padre de la ciencia política. Una de sus principales obras fue El Príncipe. Literatura barroca. La literatura barroca se desarrolló durante el siglo XVII, tanto en Europa como en Hispanoamérica, y es la contraposición de la literatura renacentista. Ambos estilos literarios formaron parte del Siglo de Oro, época en la cual la creación literaria fue fructífera, especialmente en España. No obstante, el estilo barroco se plasmó también en otras expresiones artísticas como la pintura, escultura, arquitectura y música. En todas estas ramas del arte, así como en la literatura, el barroco se destaca por el uso desmedido de recursos de ornamentación, recargando de manera exagerada y extravagante todas las obras de arte. La literatura barroca española es la más destacada, ya que coincide con diferentes situaciones políticas, sociales y económicas que afectaron a la sociedad en general. Como resultado, la literatura barroca española abarca y exagera tanto temas de pesimismo y desilusión como de desigualdad social, miserias, pestes, sentimientos de grandeza, amor, religión, entre otros. Poesía barroca. Asimismo, hubo una importante producción poética, igualmente recargada y exagerada de artificios. Sin embargo, en la poesía barroca surgieron dos corrientes estilísticas denominadas conceptismo. Francisco Quevedo fue su principal exponente, y culteranismo, expuesto en las obras de Luis de Góngora. Prosa barroca. La prosa barroca tuvo su mayor auge con las obras de Miguel de Cervantes y la novela picaresca. Otros autores importantes de la narrativa barroca son Baltasar Gracián, Francisco Quevedo, Lope de Vega, entre otros. Teatro barroco. El teatro barroco se caracteriza por las obras de comedia o representación de relatos bíblicos. Por su parte, las comedias entrelazan lo trágico con lo cómico. Sus principales exponentes fueron Pedro Calderón de la Barca, Lope de Vega y Tirso de Molina. Literatura del romanticismo. La literatura del romanticismo es una rama de la literatura que se desarrolló a finales del siglo XVIII y formó parte del movimiento estético, artístico y filosófico del romanticismo. La literatura del romanticismo fue una corriente literaria que se originó en Alemania y luego se extendió al resto de Europa y América hasta finales del siglo XIX. La literatura del romanticismo se opuso a los planteamientos racionalistas, así como al capitalismo y a los estereotipos del clasismo.
Entre los autores más destacados de la literatura del romanticismo en Europa se pueden mencionar los siguientes: autores alemanes: Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, los hermanos Grimm, entre otros; autores ingleses: Mary Shelley, Walter Scott, Percy Bysshe Shelley, John Keats, William Blake, Jane Austen, entre otros; autores franceses: Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Alexandre Dumas, entre otros; autores estadounidenses: Edgar Allan Poe, James Cooper, entre otros; autores españoles: Ángel de Saavedra, Mariano José de Larra, Rosalía de Castro, Gustavo Adolfo Bécquer, entre otros. Modernismo literario. El modernismo literario fue una corriente literaria que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del XX. Se caracterizó por su estética preciosista, la exaltación y refinamiento de los sentidos y por el uso de imágenes y lugares exóticos. Además, el movimiento modernista se destacó por evadir los temas políticos y sociales en sus obras, enfocándose principalmente en la perfección del lenguaje y en la creación de mundos mágicos y lejanos. Asimismo, los sentimientos y las pasiones humanas también fueron un tema de interés para los escritores de este fenómeno literario. Algunos autores consideran que el modernismo nació con la publicación del Poemario Azul en 1888, del autor Rubén Darío. Se escogió esta obra debido al impacto que causó en su época. El poema le sirvió de inspiración a otros grandes autores del momento como Amado Nervo y Manuel Díaz Rodríguez. El modernismo literario nació como una consecuencia del positivismo dominante del momento, una forma de pensamiento cuyo enfoque científico y mercantilista rechazaba las manifestaciones subjetivas. Es decir, la literatura modernista surgió como rechazo a esta corriente filosófica porque los artistas se sentían asfixiados ante los procesos industriales y el pragmatismo excesivo de la época. El estilo modernista fue utilizado por muchos escritores a lo largo de la historia. Sin embargo, algunos de los más destacados fueron Rubén Darío, de 1867 a 1916, considerado por los críticos como el padre del modernismo, además de su emblemática obra Azul, donde no solo hay poemas, sino también cuentos breves. Amado Nervo, de 1870 a 1919. El mexicano Amado Nervo fue uno de los representantes modernistas más importantes. Nervo no solo escribió poesía, también realizó novelas y ensayos. Entre sus obras más famosas resalta Los Jardines Interiores, de 1905. Manuel Díaz Rodríguez, de 1871 a 1927. Fue un escritor venezolano quien simpatizó de forma notoria con el estilo modernista. Esto se puede apreciar en su obra Ídolos Rotos, de 1901. Literatura vanguardista. Se denomina como literatura vanguardista el conjunto de obras literarias creadas en las primeras décadas del siglo XX, que rompieron con los diferentes esquemas anteriores y expusieron nuevas y diferentes tendencias literarias. La literatura, al igual que las demás expresiones artísticas, formó parte de los diferentes movimientos vanguardistas que surgieron en un medio de un contexto histórico, político, social y económico. Expresionismo. El expresionismo surgió en Alemania a inicios del siglo XX. Se caracteriza por destacar temas como la locura, el miedo, la guerra, la moral, la religión, la pérdida de identidad, el amor, la sexualidad, la enfermedad, el delirio, lo siniestro, la angustia, las fobias y entre otros. Asimismo, el expresionismo fue un movimiento que puso en crisis existencial y criticó la vida de la clase burguesa. Entre los principales autores expresionistas se puede mencionar a Georg Trakl, Rainer M. Rilke, Franz Kafka, Franz Werfel, entre otros. Cubismo. Fue un movimiento vanguardista que se originó en Francia en 1907 y fue iniciado por Pablo Picasso y Georges Braque. En la literatura se caracterizó por la unión de conceptos al azar que resultaban incompatibles, abrirle espacio al humor negro y aportar el caligrama. Su principal exponente fue el francés Guillaume Apollinaire. Futurismo. El futurismo literario surgió en Italia de la mano del poeta Filio Tommaso Marinetti, quien publicó el Manifiesto Futurista en el año 1909, en el cual se exaltaba la idea de la máquina, el movimiento, lo sensual y lo guerrero. Fue una vanguardia que salió de los parámetros convencionales y le dio a la literatura una expresión capaz de reinventar el nombre y darle un espacio a aquello que no era humano. Dadaísmo. El dadaísmo como movimiento vanguardista surgió en Suiza en el año 1916. Sus fundadores fueron los poetas Tristan Tzara y Hugo Ball, quienes redactaron el Tratado Dada. La literatura dadaísta se caracterizó por cuestionar la literatura y el arte, presentar temas carentes de lógica, absurdos y poemas que presentan una continua sucesión de palabras. Ultraísmo.
El ultraísmo fue un movimiento vanguardista que se oponía al modernismo. Se originó en España aproximadamente en el año 1918. Fue el movimiento vanguardista que más se expandió entre los poetas y escritores hispanohablantes. Se caracterizó por el uso del verso libre, el amplio uso de la metáfora y por no mantener un estilo rítmico. Entre los principales representantes del ultraísmo destacan Vicente Huidobro, Guillermo de Torre, Guillaume Apollinaire, Jorge Luis Borges, entre otros. Surrealismo. La literatura surrealista surgió en Francia aproximadamente en el año 1924. Se caracteriza por ser un movimiento vanguardista que busca exponer lo real a partir de lo imaginario, irracional, onírico o del inconsciente. Es una vanguardia literaria que rompe con todas las estructuras anteriores y hace un amplio uso de imágenes que expresan emotividad. Entre los principales exponentes del surrealismo literario destacan André Breton, Philippe Saupault, Jonathan Swift, Arthur Rimbaud, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Federico García Lorca, Rafael Alberti, entre otros. Muchas gracias por su atención.